Buenas tardes. A continuación vamos a presentar la práctica de comunicación 33, titulada Interfaces analógicas, digitales y PWM. Nuestro equipo está conformado por Alan Martínez, Daniel Ramírez y su servidor Isaac Rivera. Somos del grupo ITA 52 y esta práctica es para la materia de instrumentación virtual. El ejercicio número 1 de la práctica se titula Utilizando el optoacoplador. Para ello, antes de comenzar la práctica, es importante conocer las principales características de este dispositivo. Aquí en pantalla tenemos la distribución de sus terminales. Este dispositivo tiene un tiempo de switcheo de 5 microsegundos a 40 microsegundos. Por supuesto, siempre hay que conectar la terminal 6, ya que esta es la base del fototransistor. Al ser este dispositivo del tipo TTL, al dejar esta patita flotante, esto puede, si llegara a haber alguna interferencia, puede afectarnos en la funcionalidad del circuito. Su corriente máxima son de 80 mA, su potencia de disipación máxima son 250 mW. La tensión máxima entre colector y emisor del fototransistor son 30 volts. El fotoled de este dispositivo se alimenta de 10 mA y para no dañar este fotoled debemos suministrarle una tensión de 1.5 volts. La ganancia de este fototransistor es de 5000. La primera actividad consiste en tomar uno de los ejercicios de la práctica anterior, la del semáforo, y conectar una de sus salidas a un optoacoplador. Continuando con la práctica, tenemos aquí nuestro panel frontal de la práctica 32, la cual únicamente consistía en comunicar este BI a un circuito ya físico por medio de una tarjeta de adquisición de datos, que en este caso nosotros escogimos Arduino. La diferencia de esta práctica con la anterior es que aquí ya optoacoplamos una de las salidas, en este caso la luz verde que en este momento está parpadeando. Ese LED, la diferencia de ese LED con respecto a los demás es que ese está alimentado a una fuente externa. Las demás luces están conectadas directamente y alimentadas directamente desde la fuente de nuestro Arduino en este caso. Y nuestra luz verde está conectada a una fuente externa que es de hecho es de 12 volts, que es esta. Y bueno, como podemos ver ahí, son casi 12 volts. Y bueno, como ya hemos comentado, los beneficios de estos optoacopladores son muchos, entre ellos precisamente aislar nuestro circuito de control con nuestro circuito de accionamiento, y también de esta manera eliminamos los ruidos que pueda haber. Bueno, como ya hemos comentado, lo único que hace nuestro optoacoplador es que internamente, recibe la señal de nuestro control y internamente esa señal hace prender un fotoled. Y a su vez este fotoled activa un fototransistor que tiene internamente nuestro optoacoplador, es el 4N30. Y entonces que ya conmuta la corriente que tengamos conectada hacia nuestro LED, en este caso. Y bueno, esta es la práctica, funciona exactamente igual. Ese es nuestro semáforo principal, y al detectar un vehículo en el lado del cruce, cambia al semáforo secundario, como lo podemos ver a continuación. En el momento que deje de censar el carro, es que entonces regresa a funcionar nuestro semáforo principal. Continuando con el ejercicio número 1 de la práctica de comunicación 33, tenemos que, para que quede aún más clara la aplicación de los optoacopladores, modificar el circuito anterior de tal forma que ahora en nuestras salidas energicemos la bobina de un relevador de 12 volts y que ésta a su vez conmute una carga de mayor potencia, tal como lo tenemos en la imagen. Entonces, para ello realizamos un BI bastante sencillo, en el que solo tenemos un control de accionamiento por medio del cual controlaremos el encendido y el apagado de este foco de 24 volts. Entonces,
como explicación breve, tenemos una fuente de 5 volts y bueno, a través de nuestro optocoplador haremos conmutar una tensión superior, una tensión de 12 volts, que es la que energice la bobina de este relevador, y cuando este se switche conmutará una tensión de 24 volts, que será la que haga que nuestro LED, nuestro foco encienda. Entonces bueno, vamos a comprobarlo. Primero que nada, vemos que sí es verdad que tenemos 23.5 volts, pero son suficientes para que este foco encienda. Entonces bueno, ya tenemos todo listo, ya tenemos todo comunicado y solo basta comprobar el circuito. Y bueno, eso sería todo. Práctica de comunicación 33. El ejercicio número 2 nos plantea un problema en el cual tenemos que convertir una señal PWM a una señal analógica. Esto con la finalidad de poder probar un variador de velocidad de un motor, el cual funciona con una señal analógica de 0 a 10 volts en su entrada. Para ello, el documento nos propone un circuito, el cual es el que vamos a implementar. Vemos que la señal PWM primero pasa por un seguidor, posterior a ello está el circuito RC o el filtro pasabajas, y posterior a ello tenemos únicamente un amplificador no inversor, el cual por las resistencias al mismo valor podemos deducir que lo va a amplificar al doble. Para generar la señal PWM utilizamos un BI, el cual solamente cuenta con un control numérico. Este control lo único que va a controlar es el ciclo duty de nuestro PWM, pero es internamente en el programa. Nosotros aquí únicamente indicamos la señal que queremos a la salida, que va de 0 a 10 volts. Tenemos de este lado nuestro circuito ya armado, nuestro circuito físico. Tenemos nuestra tarjeta de adquisición, que es de donde va a venir nuestra señal, de ahí va a provenir nuestra señal PWM. Tenemos nuestro circuito aquí, utilizamos el TL082, amplificador operacional. Nosotros en el circuito RC utilizamos una resistencia de 5.6 kilo ohms y un capacitor de 1 microfaradio. Entonces bueno, vamos a probarlo. Nosotros conectamos la salida de este filtro a este multímetro para poder compararlo con el control del BI. Entonces bueno, vamos a empezar. Empezamos con una tensión baja, por ejemplo 0.33 volts. Nosotros en la salida tenemos 0.35 volts. Continuamos, vamos a poner una medición intermedia, por ejemplo 6.4 volts, y en la salida tenemos 6.48 volts. Por último ponemos la tensión máxima que podemos tener. Ponemos 10 volts en el BI y tenemos 10.02 volts de respuesta en la salida. Lamentablemente no podemos verificar la señal en un osciloscopio, pero esta ya no sería el promedio de un tren de pulsos, sino sería como tal la señal analógica. Continuamos con la práctica de comunicación 33, esta vez con el ejercicio número 3 titulado Lectura de un potenciómetro y de un sensor de temperatura. Este ejercicio consiste en conectar 8 salidas digitales y una entrada analógica. Nuestras 8 salidas digitales actuarán en función de la tensión medida en nuestra entrada analógica, la cual será variada por un potenciómetro. Y estas son las condiciones de encendido y apagado de nuestras salidas digitales según sea la tensión medida en nuestra entrada analógica. El documento nos presenta una propuesta del panel frontal. Como vemos, tenemos varios indicadores. En dos muestra la temperatura, en uno la temperatura en el tiempo, la tensión en el potenciómetro y un indicador
muestra cuando la alarma sonora de la BIOS está encendida. Esta se va a activar cuando la temperatura medida sea mayor a 32 grados. Cabe recalcar aquí que nosotros hemos puesto la temperatura en función a la tensión medida en el potenciómetro. Es decir, que cuando nuestra tensión en el potenciómetro sea de 5 volts, nuestra temperatura será de 45 grados. Es más como un simulador. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro panel frontal funcionando. Es este. Y aquí tenemos nuestro circuito físico. Como vemos, aquí tenemos el indicador, el LED que indica que nuestro sistema está funcionando. Este LED indica cuando nuestra alarma sonora en la BIOS está activada. Nuestros indicadores de las condiciones de que actúan en función de la tensión medida en este potenciómetro. Entonces, bueno, vamos a probarlo. Primero en el panel frontal. Yo voy a ir subiendo la temperatura en el potenciómetro. Y como vemos, ahí ya están empezando a funcionar nuestros indicadores. Y también se va elevando la temperatura. Cuando la temperatura supere los 32 grados, es que nuestra alarma sonora en LabVIEW va a sonar. Entonces ahora sí vamos bajando la temperatura. Y ese sería nuestro panel frontal. En nuestro circuito físico ocurriría lo mismo. Tenemos aquí nuestro circuito ya armado y voy a proceder a subir la tensión en el pot. Listo. Uno de los requisitos de este ejercicio era que al parar nuestro programa también debían apagarse los indicadores físicos. Entonces, bueno, a continuación vamos a mostrarlo, que sí lo hace. Entonces paramos nuestro programa y nuestros indicadores también se apagan. Eso sería todo.